Pues bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente el día jueves. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que este día nos invada con un espíritu de iluminación, de entendimiento, y que la gloria de Dios se manifieste a través de esta enseñanza que el Señor va a continuar dándonos a través de las estrategias y contraestrategias que Dios nos da para la condición de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, vamos a poner atención y que sea Dios el que esté hablando en nuestras vidas a través de su bendita palabra. Entonces, continuando el tema, hermanos, tenemos que Dios también nos muestra contraestrategias espirituales acerca de la victoria en la familia. Muchos problemas en la unidad familiar pueden ser evitados si los creyentes eligen su pareja de manera apropiada. Dios nos lleva a que debemos de estar, ¿verdad? En una unidad, en una unión, con un yugo igual. La Biblia advierte que los creyentes no han de casarse con no creyentes. ¿Por qué? Porque esto trae disturbio, trae contienda. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estarán de acuerdo? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente uno va a querer andar para un lado y el otro para el otro. Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, hermanos, cuando una unidad familiar está compuesta de creyentes y no creyentes, existe división espiritual a final de cuentas. Y esta división no es un conflicto entre carne y sangre, recordemos lo que así nos dice la palabra de Dios. Es un conflicto espiritual, ¿verdad? Porque tu espíritu, que ahora está vivificado por el Espíritu Santo de Dios, se contrapone directamente contra los espíritus de una persona que viene con espíritus de mentira, de maldad, de engaño, ¿verdad? Espíritus que provienen del padre de la mentira. Entonces hay conflicto espiritual. No puede ser ganado mediante palabras duras, mediante peleas, mediante argumentos, mediante debate. No puede ser ganada esa batalla porque es espiritual. Satanás siempre va a estar peleando contra la unidad, ¿verdad?, de la familia, porque es un paralelo natural de la unión entre Cristo y la iglesia. Los creyentes deben reconocer esto y declarar, como lo hizo Josué, ahí en el capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y su casa es una unidad. Tu casa debe ser una unidad. Génesis 12:3 también nos dice que como herederos de la promesa de Abraham, ¿verdad?, también tú y yo podemos reclamar la promesa de que de nuestra simiente serán benditas todas las familias de la tierra, perdón. Entonces, puesto que somos herederos espirituales de Abraham, nuestras familias tienen que ser bendecidas. Y para protegernos contra los ataques de Satanás, hermanos, la familia debe crecer junta espiritualmente hablando. No podemos dejar a los hijos relegados. No podemos decir, ay, esto nada más le pertenece a los adultos. Y vamos a hacer nada más las cosas de los adultos. Y los hijos hay que se las vean después. No. Tenemos que venir juntos a crecer espiritualmente. En el Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, nos hemos dado a la tarea de provocar que todos y cada uno vayamos creciendo al parejo. Que nadie se quede atrás, hermanos. Porque si no, ahí empezamos a tener, ¿verdad?, una familia dividida. Una persona que no ha crecido, ¿verdad?, se viene a conformar como una persona muy demandante, que siempre está de berrinchuda, que no tiene un fundamento correcto, que no desarrolla ningún tipo del fruto del Espíritu de Dios, y entonces tenemos conflictos con esa gente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues traerlos a un crecimiento juntamente con nosotros. Y por eso yo les pido constantemente que me apoyen, hablándole a los hermanos, animándolos, que crezcan espiritualmente, que se unan a los devocionales, a las oraciones, a las actividades propias de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque la oración y el estudio de la palabra de Dios siempre van a mantener a la familia unida. Dios nos trae a esa condición. De hecho, Deuteronomio 6, de los versículos 6 al 9, dice, estas palabras que yo te mando, y te lo está hablando ahorita a ti, estarán sobre tu corazón, o sea, la palabra de la ley. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
¿Se dan cuenta de qué magnitud, a qué magnitud de interacción tenemos que estar con nuestros hijos, con nuestra familia, para llevar la palabra de Dios y tenerla no solo en nuestro corazón, sino actuarla juntos? Entonces, la familia debe estar en un orden apropiado, hermanos, antes de que podamos asumir hasta cualquier tipo de liderazgo en un ministerio. Uno de los requisitos del Nuevo Testamento para el liderazgo es que la familia esté en orden. Lo podemos ver en el capítulo 1 completo de Tito y en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo. Entonces, un mal énfasis sobre el ministerio ha resultado en división en muchos hogares cristianos. Y para derrotar la estrategia de Satanás en esta área, el hogar debe estar en orden bíblico antes de que un creyente se involucre en posiciones de liderazgo ministerial. Por ejemplo, los padres tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. O sea, los problemas en el hogar de Elí y de David, como lo vimos hace ratito, el día jueves, resultaron como consecuencia de falta de disciplina. Elí no disciplinó a sus hijos. Ellos comían de lo mejor de las ofrendas que llevaban al templo, andaban correteando a las prostitutas del templo, ¿verdad? A las sacerdotisas y todo ese tipo de situaciones, y traían un mal testimonio delante del pueblo, y el pueblo se estaba desordenando mucho. Pero Dios toma cartas en el asunto, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ellos fueron muertos en un día, y el sacerdote Elí se fue hacia atrás con la silla y se desnucó, también murió. Y la condición del rey David, ¿verdad? Con Absalón, y todo esto resultó como consecuencia de la falta de disciplina. David no supo disciplinar a Absalón en el tiempo debido, y después Absalón se rebela en contra de su padre. La Biblia instruye a los creyentes, a ti y a mí, en relación con esta responsabilidad. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Proverbios 13:24 dice: el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. Y eso es tan tranquilamente ver, hermanos, de ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú no vas a ir a corregir al hijo de tu vecino, porque a lo mejor pues tú no le tienes cierto afecto, cierto aprecio porque lo conoces de vista, o a lo mejor hasta interactúas con él, pero no va a ir más allá. Pero para tu hijo, tú necesitas aprender a corregirlo y darle disciplina cuando sea necesario y a tiempo. ¿Ah? Otra de las estrategias de Satanás, hermanos, son los ataques financieros. ¿Ah? El dinero es algo crítico. Y Satanás sabe por dónde llegar. Las finanzas y las posesiones materiales de los creyentes son otra área para los ataques de Satanás. Sus ataques son lanzados en dos áreas principales. Fíjense bien. En la primera área donde Satanás lanza sus ataques es en la pérdida financiera, sin falta del creyente. ¿Qué es lo que quiero decir? Este es un ataque directo de Satanás sobre las finanzas o las posesiones materiales de los creyentes, aun cuando el creyente no haya hecho nada, no haya cometido el pecado, no haya hecho nada. Simplemente Satanás viene a tratar de destruir a esa persona a través de la pérdida financiera. Y el segundo ataque lanzado en la segunda área principal es sobre las finanzas o posesiones materiales mediante la violación de líneas bíblicas. Y lo vamos a desglosar los dos. El primer tipo de ataque está ilustrado, por ejemplo, en el libro de Job, de los capítulos 1 y 2. Ahí está. Satanás atacó las finanzas de Job destruyendo sus rebaños, ¿verdad? Lo cual era su negocio en ese momento. Destruyó su casa. El tejado literalmente se desplomó. La Biblia declara que Job era un hombre justo, no tenía ninguna situación en contra de él, ¿verdad? De tal manera que sabemos que no estaba en violación de principios bíblicos. Pero Satanás sí atacó toda su condición económica, lo dejó en cero o en menos mucho, porque después restaurar todo lo que el enemigo destrozó debió haber costado muchísimo, ¿verdad? Y el segundo tipo de ataque que está ilustrado en la palabra de Dios es la violación de las directivas o de los decretos bíblicos. Satanás sabe que si puede guiar a los creyentes a violar principios bíblicos, sus finanzas no serán bendecidas. Entonces, sin posesiones materiales y sin finanzas, estos creyentes, ¿verdad? Pues simplemente no serán capaces de apoyar
la difusión del evangelio o a las naciones, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. No serán capaces de apoyar al reino de los cielos. Y no es porque el reino de los cielos necesite tu efectivo, tu dinero, tus finanzas, no, sino porque Dios ha puesto que nosotros vamos a ser probados en nuestro corazón a través de dónde están nuestras riquezas, dónde está nuestro tesoro, ¿verdad? Y cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el tesoro de nuestras finanzas, pues entonces hacemos a un lado a Dios, lo quitamos de nuestro trono celestial que Él ha puesto en nuestro corazón, lo hacemos a un lado y ponemos al ídolo del dinero. Y por eso vienen las problemáticas. Por ejemplo, vamos a ver en las siguientes citas bíblicas cómo Satanás ataca en nuestras finanzas. Ataca sobre las sociedades comerciales impropias con no creyentes. Por ejemplo, cuando tú te asocias por algún motivo a una persona que no cree en Dios, que no tiene el temor de Dios, agárrate. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, de los versículos 14 al 18, ¿verdad? Que hay una condición en donde no estás correcto delante de Dios en ese sentido. Y entonces vamos a leerlo. Fíjense, vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Y dice la palabra de Dios. Normalmente este versículo, fíjense que se aplica a la relación de matrimonios, pero de hecho es aplicable a cualquier unión entre creyentes y no creyentes. Dice el versículo 14, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O dice, ¿o qué parte del creyente es con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, por lo cual salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que verdaderamente se puede aplicar para cualquier relación interpersonal que podamos tener, sobre todo con las situaciones de las sociedades comerciales, porque ahí se involucra la situación económica. Y acuérdense, decía mi papá, que a medias ni en las piernas son buenas porque se rompen. Cuando tú y yo empezamos a tener tratos comerciales con gente que no conoce de Dios, estamos poniendo a medias nuestras ganancias, a medias nuestra economía, y al rato se rompe esa condición porque uno quiere jalar para un lado haciendo lo incorrecto y tú como hijo de Dios quieres hacer lo correcto y empieza la discusión y truena todo esto. También ataca Satanás nuestra condición de las finanzas a través de la deuda. Veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, no tenemos que tener deudas con nadie. Salir fiador de las deudas de otros. Fíjense lo que dice Proverbios en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No tenemos que salir fiadores por nadie, hermanos. También, por ejemplo, detener los pagos cuando los fondos están disponibles es algo que no debemos hacer. Los pagos a nuestros empleados, los pagos a las personas que nos hicieron algún servicio, nos hicieron algún favor y tenemos que retribuir, ¿verdad? Cuando tú tienes los fondos y aun cuando no los tengas, tú tienes que aprender a solamente contratar a la gente que tú vas a poder mantener en esa condición. ¿Qué dice Proverbios 3, 27 y 28? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas,
a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. No, eso no lo debemos hacer, porque entonces Satanás nos ataca en nuestras finanzas. Por ejemplo, también nos ataca en nuestras finanzas, hermanos, cuando detenemos las contribuciones y las ofrendas. Por ejemplo, aquí en Malaquías 3, del 1 al 12, ya nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Que nosotros debemos de contribuir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ser unos administradores eficientes delante de Dios. No lo vamos a leer porque está muy grande, muy extenso, pero sí podemos leer acerca de Proverbios 11:24. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aguas con eso. También habla acerca de deshonestidad de esto, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos lo correcto. Vamos a ver lo que dice Proverbios 16, versículo 18, acerca de la deshonestidad, de no actuar con honestidad. Proverbios 16:8 dice, mejor es poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, o sea, deshonestos, ¿verdad? También podemos ver el fraude acerca de cómo nosotros muchas ocasiones caemos en una actitud fraudulenta. Y vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, su oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra ustedes, y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les han sido pagados por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es un fraude, hermanos, cuando nosotros no le pagamos a la gente lo que ya hizo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser honestos en ese sentido, porque de otra manera, hermanos, desgraciadamente lo que estamos acumulando para nuestra condición es lo que posteriormente Dios toma en consideración para nuestra retribución, ¿no? Y después nos andamos quejando de que el Señor nos puso un estate quieto y aguas. También actuar con los salarios injustos. Fíjense lo que dice Jeremías 22:13. Jeremías 22:13. Dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Es algo increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. 22:13. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Cuántas veces has hecho eso, hermano? Aguas. La avaricia. Proverbios 28:22 también nos enseña acerca de la avaricia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense lo que dice Proverbios 28, versículo 22. Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. También hay falta de moderación. Proverbios 23:21. Dice la palabra de Dios, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. El sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, cuando no somos moderados en nuestras formas de comer, de beber, de vestir, de actuar, ¿verdad? Hay también cuando el enemigo se aprovecha de nosotros y nos hace caer, cuando hay violación de las leyes del gobierno en relación con el dinero. Fíjense que dice Romanos 13, versículo 67. Romanos 13, 67. Ay, Dios. Me equivoqué. No puse bien es versículo 7, perdón. Me pasé ahí con un 6. Dice, paguen a todos los que le deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Eso es lo que nos debe de llevar a no violar
las leyes del gobierno. Si nosotros debemos pagar impuestos, paguemos nuestros impuestos, hermano. Hay vagancia que resulta en pobreza, según Proverbios 20:13. Fíjense lo que dice. Mucha gente anda de vaga y quiere tener economía sólida. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, despierta a tiempo. También hay situaciones cuando hay proyectos de hacerse ricos rápido. Proverbios 20:21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? A que simplemente muchos de nosotros hemos tomado el atajo para ganar deshonestamente dinero. Yo durante un tiempo, ¿verdad? Cuando tenía una tienda ahí en el área de Casablanca, desgraciadamente pues también compraba cosas robadas porque ganaba yo más dinero. No es lo mismo comprar una caja de vino que cuesta legalmente 2,000 pesos a comprarla en 500 o 300 pesos y después venderla y pensar que Dios nos está prosperando, nos está bendiciendo. No es cierto. Desgraciadamente después me di cuenta que esa actitud me trajo a tener problemas y serios. Gracias a Dios no fueron legales, pero sí me metí en camisa de 11 varas nomás por gusto. Otro ejemplo es el del capítulo 28 de Proverbios, versículo 22. Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y es verdad, lo vemos muchas veces. También cuando hay amor por el dinero. Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 6:10, hermanos? Dice tantas cosas, ¿verdad? Que ni siquiera se da uno cuenta. ¿No es cierto? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tienes amor al dinero? Aguas. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero y la avaricia siempre va a traer dolores de cabezas. Cuando hay también situaciones de negocios y situaciones financieras que crean, entre comillas, pesos. ¿Ah? Vamos a ver en Timoteo 2, versículo 4. Déjenme ver si es este. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no tenemos que enredarnos en negocios que son impropios, porque Dios nos tomó como soldados, hermanos. O también, por ejemplo, las ofrendas livianas, generar ofrendas así como livianas y recibir fondos no ordenados para ganancia personal. Vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice, ¿por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y han honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Es aquí donde estamos viendo la condición del sacerdote Elí, que ve las ofrendas como livianas, como algo tranquilo, ¿no? Que pueden sus hijos hacer y deshacer con ellas como mejor les parezca y obtener fondos no ordenados para tener una ganancia personal. Es ahí donde el enemigo, desgraciadamente, ataca mucho nuestra condición de las finanzas. Y por eso, desgraciadamente, tenemos la condición de estar sufriendo por las finanzas. Nosotros cuando no obedecemos a Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, hermanos, desgraciadamente Dios también tiene una situación muy particular en contra de los que no atendemos a esa ordenanza, a esa bendición. Y debemos de verla como una bendición, el poder ofrendar, el poder diezmar, porque debemos de comprender que es para el extendimiento del reino de Dios. Entonces, Dios nos da contraestrategias espirituales. Así como Satanás tiene sus propias estrategias para hacernos caer y para meternos en camisa de 11 varas delante de Dios,
pues Dios nos da victoria en las finanzas a través de las contraestrategias que debemos debemos de hacer. Satanás puede atacar las finanzas y puede atacar hasta las posesiones materiales de los creyentes, de ti y de mí, sin mediar falta de su parte, o sea, sin que haya ninguna condición en donde nosotros hayamos caído en una falta delante de Dios. Ya lo vimos. Entonces, lo vimos también ahí en el ejemplo de Job. Pero debemos recordar que Satanás no tocó las posesiones o finanzas de Job sin el permiso de Dios. Este fue un ataque permitido por Dios para tratar con la fe de Job. Entonces, debido a que Job fue fiel a Dios, como lo podemos ver ahí en el libro de Job completo, Dios lo bendijo con más de lo que tenía en el principio. Y la gloria postrera fue mayor que la primera. Así nos lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando experimentamos dificultades financieras sin haber tenido una falta de nuestra parte, cuando nosotros estamos diezmando correctamente, cuando nosotros estamos ofrendando correctamente, cuando nosotros estamos siendo honestos y cabales en nuestros negocios, cuando le pagamos a nuestros empleados correctamente, cuando venimos a hacer lo que nos corresponde, pagamos nuestros impuestos a tiempo, no nos metemos en problemas de deudas financieras y todo eso, no estamos nosotros teniendo falta, ¿verdad? Pero cuando experimentamos dificultades aún en esa condición, debemos estar seguros que es un ataque lanzado por el enemigo. Entonces, tenemos que mantener la fe en Dios y seguir continuando, ¿verdad? Seguir continuando manejando nuestros asuntos financieros conforme a los principios bíblicos. No porque nos esté yendo mal por un ataque del enemigo hacia nuestras finanzas, dejemos de diezmar, o dejemos de ofrendar, o dejemos de pagar lo correcto y lo adecuado a la persona que nos está ayudando. Podrás decir, pero es que ahorita no tengo dinero. Entonces baja tus condiciones en cómo estás tratando tu negocio. Si no tienes dinero, si no tienes ventas, pues obvio es que no vas a tener por qué estar comprando al proveedor lo que no vas a vender. Y tendrás que obligarte a ir sacando tu inventario para que de esa manera pues vayas teniendo los recursos poco a poco. No puedes seguir como venías haciendo. Tendrás que hacer tus ajustes, pero no dejar de diezmar, no dejar de ofrendar, no dejar de pagar, no dejar de hacer las cosas que te corresponden. ¿Ah? Entonces, cuando tú estás manejando tus asuntos financieros conforme a los principios bíblicos, la bendición de Dios de restauración será y seguirá a este problema pasajero. ¿Qué dice Job ahí en el versículo 12 del capítulo 42? Jehová bendijo al postrer estado de Job más que el primero. ¿Verdad? Entonces, si experimentas dificultades financieras, hermanos, a causa de la violación de los principios de la Biblia, de la Escritura, pues entonces tienes que verdaderamente venir a arrepentimiento y corregir. Hay una palabra que se llama tikkun en el hebreo. Tikkun viene a traer la idea clara de hacer una corrección a la violación. Después de hacer teshuvah tenemos que hacer tikkun. Y entonces empezamos a caminar de diferente manera. Debemos disolver, por ejemplo, sociedades con no creyentes. Debemos corregir la deshonestidad, por ejemplo, si es que has actuado deshonestamente. Debemos de pagar nuestros impuestos si has violado las leyes que el gobierno ha impuesto. Entonces, con esto tú puedes contraatacar las estrategias de Satanás y debes, por ejemplo, abstenerte de fraude, de salarios injustos, de avaricia, de falta de moderación, de vagancia, de holgazanería. Debes apartarte de negocios y de transacciones financieras que evitan que seas un buen guerrero espiritual. Debes rehusar el ser rico rápido, que son motivados por el amor al dinero. Todo eso, ¿verdad? Debemos confiar en Dios en lugar de las riquezas. Debemos rehusar ser fiadores de las deudas de otros. No tienes por qué meterte en camisa de 11 varas queriendo, ¿verdad?, salir como fiador de alguien cuando al rato el que va a tener que pagar va a ser tú. Y te metes en problemas. Y debemos aprender a salir de las deudas. Si estás, por ejemplo, deteniendo las contribuciones
a la iglesia, las ofrendas, los diezmos, las primicias, pues debes corregir eso y ya. Hacer teshuvá, Señor, perdóname. Y hacer tikkun. Venir y entregar lo que le corresponde a Dios. Entonces, si estás en posiciones en donde tú recibes ofrendas, por ejemplo yo en mi caso, no debo usarlas para ganancia personal o tratarla de manera ligera. No, yo estoy bien consciente, hermanos, de que todo lo que ustedes aportan para la iglesia es para la gloria de Dios y para el extendimiento de su reino. Ustedes lo han visto. Entonces, cuando le damos a Dios, debemos dar nuestras ofrendas y contribuciones, nuestros precios, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestra ofrenda misionera, algún aporte especial que se pida. Todo eso, ¿verdad? Cuando lo debamos dar a Dios, hay que darlo y no a retrasarlo, porque también el Señor puede retrasar nuestras bendiciones. Y lo tenemos que dar, fíjense bien, voluntariamente, con un corazón perfecto, libremente, que ustedes no sean llevados a la fuerza ni manipulados por nadie. Se ha enseñado en la iglesia, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, cómo se debe ofrendar, cómo se debe diezmar. Y nadie te pone una pistola, ni andamos como el fisco a ver qué haces, qué no haces, cuánto verdaderamente tienes que dar. Tú debes de tener tu conciencia clara delante de Dios. Si tú le quieres robar a Dios, es problema tuyo, vendrán las consecuencias. Pero si tú haces lo correcto delante de Dios, vendrán también las consecuencias. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Lo tienes que hacer secretamente, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. Nosotros tenemos por orden y por estadística, llevamos lo de los sobres con el nombre, con todas las anotaciones que hacemos, no para divulgarlo a nadie, sino simplemente para tener un orden, para que el día en que alguien quiera recibir un reporte financiero de lo que aporta, está abiertamente y sin problema. ¿Ah? Pero si es que usted está diezmando, si no está diezmando, si no está ofrendando, hermano, pues no le puede dar uno informes de otras personas, eso no debe ser, eso es lo secreto de esta condición, y no porque tengamos cosas que ocultar, ¿no? Simplemente porque nuestra mano derecha no tiene que saber lo que la izquierda hace. Debemos aportarlo regularmente, de buena gana, con simplicidad, sin mayor lío, y de acuerdo a tus ingresos, no de acuerdo a lo que tú crees que debes dar. O no son limosnas, no son condiciones en donde tú dices, mira, con que yo dé 1,000 pesos al mes, con eso yo estoy bien con Dios. Aunque te puedas meter en problemas porque a lo mejor no ganas 10,000 pesos al mes, pudieras ganar menos, pero tú dices, tú te has puesto eso. Si tú lo haces así, divide correctamente las cosas. Si tú ganas 8,000 pesos, son 800 pesos de diezmo y puedes poner los otros 200, si a ti te nace eso, como una ofrenda. Pero debes de ponerlo así, porque no vas a estar diezmando sobre 8,000, 1,000. No, porque eso no es el diezmo. Eso representa alrededor del 12.5%. Dios te pide solamente el diezmo en esa área. Lo demás vendrá a ser una ofrenda, ¿ok? Entonces, debe de ser de acuerdo a las habilidades que Dios te ha dado. También tú tienes que aprender a ofrendar tiempo y esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros, verdad, ahorita necesitamos en la iglesia, por ejemplo, mano de obra para poder venir a limpiar ahora que vamos a realizar, a reanudar nuestras actividades físicas? ¿Cuántos tienen la capacidad y la habilidad de hacer alguna cosa física con sus manos, ¿verdad? Y no quieren? Desgraciadamente su habilidad, esos dones y talentos los tienen dormidos y no los ponen a disposición de la iglesia, del reino de los cielos. También tenemos que aprender a dar así. Y también tenemos que aprender a darlo por porcentaje de ingresos, como se los digo. Todo esto que les acabo de decir, hermanos, está fundamentado en la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a volver a repetir, cuando des voluntariamente, observa lo que dice Éxodo 35:5 y Primera de Crónicas 29:9. Cuando lo des con un corazón perfecto, ahí en Primera de Crónicas 29:9 también te lo dice. Cuando lo hagas libremente es porque ya has leído Mateo 6:38.
Cuando lo hagas secretamente es porque ya leíste Mateo 6:3 o léelo. Regularmente te lo dice en 1 Corintios 16:2. De buena gana te lo dice en 2 Corintios 9:7. Con simplicidad te lo dice en Romanos 12:8. De acuerdo a tus ingresos te lo dice en Mateo 5:42. De acuerdo a tus habilidades te lo dice Esdras capítulo 2 versículo 69. Y para hacerlo por porcentaje de tus ingresos, no como limosnas, no lo que se te antoje, para hacer lo de los diezmos. Lo repito, lee lo que dice Génesis 14:20, 28:22, Levítico 27:30, el libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 5, y Malaquías 3:10. Y entonces es solamente mediante la corrección de estas violaciones bíblicas, de hacer tikún, que puedes vencer sobre los ataques de Satanás en el área de las finanzas. ¿Cómo ven, mis hermanos? Eso es lo que verdaderamente Dios quiere traer a nuestras vidas para efecto de ser más que vencedores en Cristo a través de todos los ataques que el enemigo quiere traer a nuestras vidas a través de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones personales y todo lo que el enemigo quiere utilizar de nuestra familia, ¿verdad? Para desviarnos del blanco de nuestra fe, para desviarnos de Jesucristo. Entonces, ya tenemos nosotros toda esta información. Ahora, no solamente hay que tenerla en nuestra cabeza o dejar que se guarde en nuestro corazón, no. Hay que llevarla a cabo, hermanos. Hay que poner por obra lo que el Señor nos está enseñando para que de esa manera pues vengamos a ser más que bendecidos. Recordamos el versículo bíblico con el que iniciamos este mensaje. Dice que el ladrón no vino más que para robar, matar y destruir. Y Jesucristo dice en la parte B, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Dios quiere que tengamos una vida de abundancia? Sí, pero quiere que nosotros seamos correctos en nuestra manera de comportarnos delante de Dios y delante de los hombres. Que seamos testigos fieles, que demos testimonio de que cuando hacemos lo correcto delante de Dios, Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir, nos va a dar la vida de abundancia que Él quiere traer a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por tu bendita palabra, Señor, que trae una enseñanza muy clara a nuestras vidas. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des la valentía, la oportunidad, el deseo, Señor, de poder llevar a cabo todo esto que nos estás enseñando para la gloria de tu nombre, bendito Rey. En el nombre de Jesús te pido, Padre, porque bendigas la vida de mis hermanos, Señor. Hasta este momento se siguen guardando las ofrendas, se siguen guardando los diezmos, Padre, las primicias y todo aquello que mis hermanos están guardando en esa condición de dar de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus ingresos, voluntariamente, libremente, Señor, de buena gana. Te pido, Padre, porque no dejes que los dardos de fuego del enemigo actúen en contra de mis hermanos y les robe la bendición al no querer dar o al gastar el dinero que ya no les corresponde, que solamente lo estamos administrando, guardando en estos momentos, pero para poder depositarlo en el alfolí, Señor, como tú lo has mandado a hacer. Padre, te ruego que nos bendigas, que nos des la semilla, Señor, que permita la producción de nuestras vidas y que de esa manera seamos más que bendecidos. En el nombre de Jesús, todo esto lo oramos, Padre, rogándote, bendito Dios, que la luz divina de tu rostro resplandezca sobre la vida de mis hermanos, que esta semana, Señor, sea una semana llena de bendiciones y que seas tú con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, todo esto lo oramos, te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, estamos despedidos, que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y hacer lo que nos corresponde, ¿ok? Dios les ha de bendecir grandemente, ha de sobreabundar en sus vidas y que la gloria sea para el Señor. Les amo, que tengan una excelente noche y que mañana tengan un día lleno de bendiciones. Hasta la próxima.